Ok, buenos días. Mi nombre es Regina Guzmán, represento a la Caja Cooperativa CCOM. Vamos a dar inicio con el primer panel con el licenciado Manuel Duarte Ramírez, coordinador jurídico de Alcona. Muy buenos días a todos y a todas. En este segundo día de este magno foro que se ha planeado e instrumentado por la Alianza Cooperativista Nacional, en alianza con todas sus cooperativas afiliadas. En esta ocasión me toca intervenir en este panel que tiene que ver con la conformación de lo que ha sido el derecho cooperativo. Yo preparé una presentación para esta intervención, y lo que vamos a tratar de exponer en esta parte es el sustento constitucional que tienen las sociedades cooperativas y, por supuesto, el derecho a existir y por supuesto, a defenderse. ¿Sí? Cris, si me apoyas con la presentación. Bueno, vamos a partir de una afirmación para esta presentación. El movimiento cooperativo, como la economía social, han surgido como un elemento de rebeldía, como un elemento de reivindicación de los grupos organizados para poder salir adelante. Esto, y después se ha convertido en todo un elemento para transitar, y se ha construido toda esta parte de la economía social. Vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son los elementos constitucionales de la economía social y, por supuesto, del cooperativismo. En principio, el cooperativismo y la economía social están sustentados en el párrafo octavo del artículo 25 constitucional. Esa es la base constitucional de la existencia del cooperativismo y de la economía social. Pero no solamente en el artículo 25, también en el artículo 28 constitucional, en el párrafo décimo, establece que las cooperativas y las asociaciones de personas pueden tener privilegios para exportar y para realizar una serie de actividades económicas. En el 2007 se modificó la Constitución, más bien se adicionó un párrafo 29N en la Constitución General, porque no estaba definido de quién era la competencia para legislar en materia cooperativa. Se había venido legislando, las legislaturas habían venido legislando antes de esta fecha con las facultades que les concedía la Constitución para legislar en materia de comercio, y llegó incluso un momento en que no sabían si era competencia de los estados o era competencia federal. Con esta modificación, con esta adición a la Constitución, ya quedó establecido que el Congreso Federal es el órgano facultado para legislar en materia de cooperativa y en materia de constitución, organización y disolución de las cooperativas. Y se estableció en este apartado que la materia de fomento tiene que haber una concurrencia con los estados y con los municipios. Esta parte no se ha concretado porque no se ha hecho una reforma integral a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Este es un primer déficit de los congresos, de los congresos, tanto el federal como estatal. Se tiene que hacer
una reforma integral a la Ley General de Sociedades Cooperativas para después implementar todas las leyes estatales y después, a su vez, los reglamentos en los ayuntamientos, porque la participación de los ayuntamientos es muy importante en este tema, porque ellos son es el primer contacto con la ciudadanía. Entonces, ahí está la primera tarea que tienen los diputados y las diputadas. Ayer, ojalá y de aquí entreguemos conclusiones al Congreso, porque esta parte, desde 2007, no se ha trabajado. Es necesaria una reforma integral para establecer lo que tiene que ver con el fomento. El artículo 123 de la Constitución también establece la facultad de legislar en materia de cooperativas, y más aquí van dirigidas más al tema de la construcción de casas baratas. Eso también está establecido en la ley de vivienda, que se pueden formar cooperativas para abastecer, para solventar el problema de la vivienda en el país. Y las leyes que norman todo el sistema cooperativo, pues lo vamos a ver muy rápido: la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas, la Ley de Economía Social y Solidaria, y existen otras leyes que que hablan del tema del sector social, que son como la Ley de Fondos de Autoseguro, la Ley Agraria, la Ley de Seguros y Fianzas, que contiene un apartado de la ley de las mutuales de seguros. No sé cómo vamos en el tiempo. Y bueno, me dicen que estamos reducidos en tiempo. Vamos a tratar de los organismos internacionales que han implementado este tema, pues son la ONU, ha emitido diferentes recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo, la Alianza Cooperativista Internacional. Aquí lo que hay que destacar es que el tema de la economía social, el tema del cooperativismo, no es un tema solamente de las leyes estatales o de las leyes federales, de la Constitución del país, sino es un tema de índole internacional. Y legalmente las recomendaciones internacionales de la ONU y las recomendaciones de la OIT y las recomendaciones de la ASI son obligatorias para nuestro país. Así lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no tienen el carácter de tratados, tienen el carácter de recomendaciones, pero independientemente de eso, ya la Suprema Corte ha definido que son instrumentos que pueden incidir en el régimen interno, es decir, que pueden ser invocadas para la defensa de las cooperativas y de la economía social. Y aquí con lo que yo quiero concluir es el tema de los derechos humanos. La existencia y la defensa de las cooperativas está enmarcada también en los derechos humanos, porque la organización de una cooperativa, la existencia de una cooperativa tiene sustento. Está considerado como un derecho humano, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 constitucional en los párrafos 1 y 2 de la Constitución. ¿Y por qué está considerado ahí? Porque el artículo 9 de la Constitución establece el derecho de la asociación, siempre y cuando sea con un fin lícito. Es decir, toda la gente tiene derecho a organizarse siempre y cuando sea un fin lícito, y el hecho de que esté contemplado en el artículo 9 es
está considerado como un derecho humano, lo que antes se llamaban garantías individuales y que se pueden invocar en cualquier procedimiento jurídico que tenga relación con las cooperativas y que tenga relación con la defensa de la economía social. Y luego tenemos el artículo 15, el artículo 5, que es la libertad de trabajo, siempre y cuando está enmarcado en un fin lícito, en un fin pues que esté permitido por las leyes. Yo finalmente me quiero ir a las propuestas. Son necesarias reformas legales a las leyes y a las normas que imponen la regulación financiera y fiscal de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ya había yo señalado alguna parte, pero en este tema, por ejemplo, en el tema fiscal, las tratan como si fuera cualquier sociedad de tipo privado, cualquier sociedad que tiene fines de lucro. En el tema regulatorio, pues tenemos un gran problema. Ojalá más adelante haya tiempo de explicar esta parte, pero hay un gran problema porque pues hay una política de extinción de la mayoría de las sociedades cooperativas. El gobierno ha sostenido la idea de que haya 3 cooperativas grandes a nivel nacional y pues que todas las demás significan un problema, que significan un problema para regularlas y que significan un problema social. Es necesaria una política pública que contemple e impulse el modelo cooperativo y el modelo de la economía social para generar el desarrollo y a fin de abatir los rezagos sociales y mejorar los niveles de vida de la sociedad. Para ello es necesario que se creen instrumentos y recursos o políticas públicas que impulsen el modelo cooperativo. Es necesario fortalecer al INAES. El INAES de 2018 a 2024 se le redujo el presupuesto porcentualmente de 21%. Es decir, pues creo que no tiene ni posibilidades ni siquiera de pagar la operación del mismo instituto, mucho menos va a poder instrumentar programas de fomento, destinar recursos para el fomento a la economía social y al cooperativismo. Es importante, ya lo decía yo, que la estructura primaria como los municipios pues tengan acceso se involucren en el tema, destinen recursos para el fomento al cooperativismo y a la economía social, porque es el ente de gobierno que conoce de primera mano las necesidades de la gente y que puede contribuir con información y con programas aterrizados. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Manuel Duarte, coordinador jurídico de Alcona, y damos la bienvenida al licenciado Ernesto Prieto Gallardo, Juan José Rojas Herrera, académico de la Universidad Autónoma de Chilpancingo, con más de 35 años. Bueno, Chapingo. Bueno, sí. Buenos días a todos y todas. Antes que nada, pues quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que me han hecho a participar en este evento, que me parece extremadamente importante y sobre todo muy oportuno, porque yo creo que estamos viviendo un momento de definiciones en el sector cooperativo y de la economía social solidaria. Es un momento donde hay que reflexionar con mucha profundidad los problemas, los retos que se nos enfrentan y tomar decisiones bastante ponderadas. Entonces, bueno, yo preparé para esta oportunidad una ponencia que intitulé Comentarios a las reformas recientes introducidas en el marco jurídico del cooperativismo y la economía social solidaria en México, dilemas, retos y perspectivas. Entonces el título está señalando que son una serie de comentarios. Esto significa que yo mismo no tengo todavía una posición totalmente definida, totalmente clara,
Lo que vengo a compartir con ustedes son más bien mis inquietudes, mis preocupaciones, mis dudas, mis temores y alguna que otra idea y alguna que otra sugerencia también. Obviamente sujetas a discusión, a su mejor ponderación. Tenemos muchos dilemas que enfrentar, ¿no? Bien, quiero pedirles una disculpa porque yo preparé también una presentación PowerPoint, pero pues nos traen a la carrera, no me refiero a ustedes, a los organizadores del evento, sino al gobierno. Desde el sexenio pasado, el gobierno de la Cuarta Transformación se propuso hacer en un solo sexenio lo que se hacía normalmente en dos. Y parece ser que ese ritmo de trabajo se quiere mantener en el segundo piso. Eso uno lo puede decir que está bien, que es una cosa buena, pero también hacer las cosas corriendo normalmente no salen muy bien, que digamos. Y así nos traen a la carrera, a todo mundo, ¿no? Resolviendo las cosas de manera a veces un tanto precipitada. Entonces, bueno, yo esta presentación la dividí en 3 puntos. En primer lugar, hacer un balance rapidísimo sobre la situación que prevaleció durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 2018 al 24. Y segundo punto, pues cuáles son las señales que está emitiendo el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que estará en el poder de 2024-2030. Y finalmente, lo más importante de todo, pues cuáles son los dilemas, cuáles son los retos, qué perspectivas tenemos hacia el futuro. Entonces, entrando en materia del primer tema, pues en resumidas cuentas, durante el sexenio del presidente López Obrador, hubo una parálisis legislativa en términos generales. Fue muy poquito lo que se movió de la legislación federal y estatal. Voy a comentar ahora de manera muy rápido algunas cosas que se hicieron. Hubo modificaciones evidentemente a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, pero todas las reformas que se hicieron fueron regresivas y fueron para consolidar el proceso de concentración del sector cooperativo de ahorro y préstamo, en efecto, en pocas y muy grandes cooperativas, y pues prácticamente depurar el sector, extinguiendo a las cooperativas pequeñas y medianas. Sobre eso ustedes saben bastante, mucho más que yo, entonces solamente lo comento de manera muy rápida. Y también hubo una iniciativa de decreto que a veces se nos olvida, pero que es muy importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el mes de septiembre del 23 y después el 5 de febrero del 24, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto en materia de simplificación orgánica, así le llamaron. La idea de ello era pues desaparecer prácticamente 7 organismos autónomos y promover la integración, la fusión o la extinción de 16 órganos desconcentrados, descentralizados, etcétera, ¿va? Entre los cuales justamente se incluía el Instituto Nacional de la Economía Social, el INAES. Eso significaba pues que sus funciones iban a ser transferidas a otras dependencias. Este decreto, por lo menos en lo que se refiere al INAES, hasta donde tenemos conocimiento, no ha sido ni aprobado ni desechado. Y por lo tanto, pues es una iniciativa de decreto que está, digamos, en la mesa de los legisladores, que pueda aprobarse o no, pero en caso de que se apruebe, nosotros hemos observado que tiene 2 consecuencias negativas. En primer lugar, implica degradar al INAES. Dejaría de ser un instituto desconcentrado de la Secretaría del Bienestar y se convertiría en un centro, el Centro Nacional de la Economía Social, adscrito a la Secretaría del Bienestar. Hay una degradación institucional. En segundo lugar, la Ley de la Economía Social Solidaria, cuyo espíritu y cuya lógica gira precisamente alrededor de las funciones y del trabajo del INAES. Si el INAES no está ya en el centro de la Ley de Economía Social Solidaria es letra muerta, porque ahora el INAES, prácticamente al desaparecer y convertirse solamente en un centro, pues se va a regular ya no por la Ley de la Economía Social Solidaria, sino por la Ley Orgánica de la Secretaría del Bienestar. Entonces tenemos allí para el movimiento de la economía social en México, pues la pérdida de una ley que costó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Ahora, a nivel estatal hubo también algunas reformas. Se expidieron 2 leyes de fomento cooperativo en los estados de Sonora y recientemente en el estado de Baja California. Esas iniciativas de ley, al igual que había ocurrido ya con las que se expidieron en Hidalgo, en Quintana Roo y también en Coahuila, junto con la Ciudad de México, pues tienen el agravante de que son leyes que están imitando el modelo de la Ciudad de México. O sea, no hay innovación legislativa, que esa era la intención precisamente de la iniciativa que comentó Manuel, aquella de la adición de la fracción 29N al artículo 73, cuando se estableció la competencia concurrente del Congreso de la Unión y los congresos locales para legislar en materia de fomento cooperativo. La idea era que los congresos locales adaptaran el fomento de las cooperativas a sus condiciones locales, pero no lo están haciendo. Si uno revisa con cuidado las leyes, incluso estas 2 últimas, la de Sonora y Baja California, es una copia fiel, por lo menos del 80% del articulado textual de la ley de fomento cooperativo de la Ciudad de México. O sea, es una lástima que tengamos ese tipo de cosas, ¿no? Y además muchas leyes pues solo están escritas, pero no se están aplicando en la realidad. Sin embargo, algo interesante ocurrió en los 6 años pasados, y eso se dio en el estado de Hidalgo. Con fecha 16 de agosto se publicó la Ley de la Economía Social Solidaria del estado de Hidalgo. O sea, una cosa absolutamente novedosa, muy interesante, que creó una serie de instituciones importantes, por ejemplo, la Dirección General de Economía Social, el Programa Estatal de Fomento a la Economía Social, que va también a tener programas regionales y especiales, y sobre todo se estableció un Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social, lo cual nos parece muy significativo, muy importante. Por otro lado, pues inaugura una vía legislativa nueva para el fomento de la economía social y solidaria de México en varios estados de la República. Ahí hay una beta, una oportunidad que se puede aprovechar. Ayer en la inauguración yo escuché a una diputada local de aquí de Michoacán que informó que estaban trabajando o habían presentado una iniciativa de ley al Congreso local. Entonces hay que ver de qué se trata. Ahí está la invitación para los cooperativistas michoacanos para que estén muy atentos, para que no acepten el copy-paste y para que sean leyes innovadoras realmente, ¿verdad? Pero bueno, a mí me interesa ahora, en resumidas cuentas, decir, bueno, hubo una parálisis legislativa, no hubo interés por parte del gobierno federal por impulsar las transformaciones legislativas. ¿Qué está pasando actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum? Hay algunas señales, probablemente la más importante de estas es la presentación el pasado 13 de marzo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, que incluye también reformas y adiciones a la Ley de la Economía Social Solidaria y a la Ley General de Sociedades Cooperativas. 13 de marzo se manda la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de ayer, estuvimos a 10 de abril, ya fue aprobado. O sea, menos de un mes, escasamente un mes. La iniciativa ha sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo más probable es que sea publicada en el transcurso de este mismo mes de abril y entrará como ley vigente porque así lo marcan los artículos transitorios una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué observamos de positivo y de negativo en esa nueva ley? Vamos a llamarla ley ya. En primer lugar, los aspectos positivos. O sea, desde luego, una iniciativa de ley que abre una oportunidad de fomento para la economía social en México. Después de una larga sequía de 6 años, pues no tenemos nada más que verla en principio con buenos ojos, ¿no? Cae como un chorro de agua en un terreno totalmente árido. Entonces, eso es bueno, qué bueno que se esté legislando, que se esté moviendo el marco jurídico de la economía social. La iniciativa, como lo declara en su exposición de motivos,
Se supone que está hecha para combatir la corrupción, para combatir la opacidad en las contrataciones públicas, ¿no? Se supone que ahora hay que sujetarse de manera muy estricta a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. De esta manera poder lograr que la contratación para el gobierno se realice en las mejores condiciones posibles. Se dice en la iniciativa de ley que se va a echar mano de tecnologías modernas para que sean ágiles los procesos, se acabe con la burocracia y también se le pretende imprimir un matiz social, no solamente económico, a toda la cuestión de las contrataciones y se incorpora una figura que se llama visores sociales, gente de la sociedad civil que va a estar observando y que va a poder emitir algunas opiniones, juicios de valor sobre los procesos. Eso es positivo, nadie puede estar en contra de eso. También me parece que está bien que las cooperativas y demás entidades de la economía social solidaria puedan ser proveedores de diferentes dependencias de los 3 niveles de gobierno. No se limita solamente al gobierno federal, incluye los estatales, incluye los municipales y también se están planteando que pueda haber adjudicaciones sin licitación pública y mediante adjudicaciones directas. O sea, todo esto es muy interesante. Incluso más interesante todavía es que se dice que se va a dar trato preferencial a aquellos grupos cooperativos o de economía social que estén articulados regionalmente y que tengan capacidad de generar cadenas de proveeduría. Todo eso me parece bien, creo que no tendría nada que decir. Se está acabando el tiempo, voy a... Ya, bueno, dicen que voy a tener una segunda oportunidad para volver a participar, entonces voy a terminar señalando algunos otros elementos. También otra cosa positiva, y lo leo textualmente porque está en el artículo 16 del decreto, dice del siguiente modo: tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 60 días naturales, las dependencias o entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del 10 al 50% de anticipo cuando se trate de MIPYMES, cooperativas, organismos del sector social de la economía que estén certificados por el INAES. O sea, eso también es algo positivo. Y lo mismo lo que establece el artículo 18, las dependencias y entidades podrán llevar a cabo licitaciones públicas de carácter nacional en las que únicamente participen MIPYMES, cooperativas y organismos del sector social de la economía. Está muy bueno. 6. Este tipo de entidades estarán igualmente habilitadas para suscribir convenios o acuerdos marco con el gobierno para esta proveeduría y también pueden presentar cotizaciones conjuntas, hacer una sola cotización, varias cooperativas. Eso está muy bien. Y otra cosa que me parece fundamental, importante, ya hacía falta, es que se va a crear el registro y el padrón nacional de cooperativas, que no ha existido hasta el día de hoy. El procedimiento establecido en la ley no funcionó y pasaron muchos años sin que nadie moviera nada allí. Hoy por lo menos ya se habla de que se va a crear ese padrón nacional y eso nos va a permitir conocer las estadísticas actualizadas del sector y su presencia macroeconómica real en el país, ¿no? Entonces todo esto, digamos, es la primera parte de la película. Ahí estamos viendo la parte bonita, la parte atractiva, interesante. Aquí le corto para mejor en la segunda parte hablarles un poquito más de lo otro, ¿no? Gracias. Le solicitamos a los asistentes guarden un poquito de silencio, ya que se escucha muy aglomerada la parte de allá. Entonces sí les solicitamos que guarden un poquito de silencio para que los panelistas puedan continuar y sean ellos los que se escuchen más en el auditorio. Retomamos el panel, nuevamente a cargo del licenciado Manuel Duarte Ramírez. Sí, muchas gracias. Yo lo voy a hacer desde parado mejor. Miren, yo quisiera abundar un poquito en el reto que tenemos, sobre todo con las cooperativas de ahorro y préstamo, que
pues son las principales convocantes de este foro. A lo largo de estos años de implementación de la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas, creo que ha sido demostrado con demasía que se trata de una ley inviable para el sector cooperativo de ahorro y préstamo en México, sobre todo para las cooperativas de nivel básico y yo creo que hasta nivel 1 y a lo mejor nivel 2 cuando no tienen no logran alcanzar una economía de escala para solventar los gastos de la regulación. Y aquí quisiera comentarles un poquito la experiencia que hemos tenido en la defensa legal de las cooperativas durante este periodo de vigencia de esta ley que data básicamente de 2015 a la fecha. En la mayoría de los casos, por cuestiones de inconstitucionalidad de esta ley, tanto los jueces federales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos ha dado la razón y hemos echado abajo los procesos de disolución y liquidación que ha decretado la bancaria y por medio, obviamente, con la complicidad del FOCOP, que ha decretado sobre todo de cooperativas básicas, algunas de nivel 1 y algunas que no alcanzaron la autorización en ese proceso cuando se implementó la cuestión de la calificación. Y quisiera dividir, por ejemplo, en el caso de las cooperativas que no alcanzaron la calificación que implementó el FOCOP resulta absurda. Resultó absurda, ¿por qué? Porque de entrada les pedía que ya tuvieran una serie, un monto de reservas, que tuvieran un índice de capitalización y les calificaba operaciones que habían hecho con anterioridad a la implementación de la ley. O sea, si la ley se estaba implementando, digamos, a partir de que se implementa la calificación, y hubo casos donde les pidieron información de 25 años atrás para calificarlos, y hubo cuestiones absurdas porque la gente del FOCOP no tenía experiencia. Por ejemplo, les observaban la compra de un bien por el hecho de que tenía un precio de compra y un precio para el traslado de dominio, porque son diferentes los precios. Un costo del avalúo es para el traslado de dominio para efectos fiscales, y otro, el precio comercial, pues es el precio de compra. Entonces, y nos hemos encontrado cosas absurdas. Por ejemplo, cuando el FOCOP le da una calificación a una cooperativa básica por un error en un dígito, con eso le da una calificación de C, y con eso la condenan a la disolución y la liquidación. Entonces, o sea, todas esas cosas absurdas pues las hemos tenido que impugnar ante los tribunales federales, de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, y ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debo de reconocer que ha sido la mejor experiencia que hemos tenido en los trámites ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más que porque estos no dependen, quiero aquí separarlos, ellos no dependen del Poder Judicial Federal. Es un tribunal por separado, y desde mi punto de vista es más vanguardista de los derechos humanos que el propio Poder Judicial. Porque nos han tomado en cuenta los argumentos de que la sociedad cooperativa es una organización colectiva y que está ligada con los derechos económicos, sociales y culturales que han definido los organismos internacionales como parte de los derechos humanos, y obligatorio para los países que han suscrito los acuerdos
en ese sentido, porque hay varios acuerdos que ha suscrito México relacionados con los derechos económicos y sociales. Y la cooperativa, para virtud de todos los cooperativistas que nos acompañan aquí, es una sociedad adelantada a su tiempo, porque busca el beneficio colectivo, porque busca no solamente el de beneficio económico, sino el beneficio cultural y social de las personas, la superación cultural y social. Y eso lo ha tomado en cuenta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los juicios que hemos llevado. Y ahí hemos impugnado pues una serie de inconsistencias de la ley. Por ejemplo, la ley hoy como estaba hasta 2014 no respetaba los derechos humanos. Lo que mencionamos ahí, que establece la Constitución en el artículo primero, párrafo primero y segundo, esa ley es contraria a esos derechos. ¿Por qué? Porque no respeta el derecho de asociación y porque no respeta la libertad del trabajo y porque no respeta los derechos colectivos que están definidos en los tratados internacionales. Y por ejemplo, más allá, por ejemplo, la última recomendación de la ONU que establece que deben de respetar la libertad, pues si ustedes han revisado la LRASCAP como la conocemos, esta ley les impone hasta les aprueba las modificaciones que tengan que hacer a las bases constitutivas. Es decir, los socios, la asamblea, que es la máxima autoridad, pierde autoridad ante el FOCOP y ante la bancaria, porque el FOCOP es el que les tiene que decir si las bases constitutivas están bien redactadas y los cambios que le tienen que hacer. ¿Qué sentido tiene la asamblea ante una disposición de la RASCAP en ese sentido? Pues la asamblea está anulada, pierde autonomía, ya no tiene sentido las recomendaciones internacionales, ya no tiene sentido los principios que ha aprobado la Alianza Cooperativista Internacional. Entonces, hemos mantenido esa lucha y yo quise iniciar mi presentación diciendo, durante estos años hemos tenido hemos mantenido nuestras agrupaciones, nuestras sociedades, mediante un acto de rebeldía, porque hemos estado en rebeldía ante los actos de la autoridad a través del FOCOP y de la Comisión Nacional Bancaria, que dicho sea de paso, discutieron mucho el FOCOP, que no era un ente, que no era una autoridad. Ya tanto los tribunales federales como el Tribunal de Justicia Administrativa le dijo que sí es autoridad porque está enmarcado en una ley y porque sus actos tienen consecuencias jurídicas en las cooperativas. Y yo finalmente quiero recalcar una cosa. Yo creo que la exposición del doctor Juan José destaca muy bien los aspectos que tiene estas reformas que ya a lo mejor fue muy apresurado, pero ya están aprobadas. Hay una parte ahí que no es tan positiva, el tema que tiene que ver con las certificaciones y porque es más regulación. Sin embargo, ya lo que hemos platicado es que están sensibles a los temas. Ayer también lo expuso aquí el diputado. Y en este trayecto traemos un proceso porque las cooperativas y aquí las de Michoacán pues no me dejarán mentir, más que cooperativas de ahorro y préstamo, la figura más acorde a su realidad, porque no tienen solamente el tema de ahorro y préstamo, porque tienen trabajan el tema educativo, trabajan el tema de la recreación, trabajan el tema de seguridad social con algunas que tienen funerarias y otros temas. Entonces se acerca más a la mutual y estamos trabajando ya desde mediados del año pasado en una ley de mutuales que se adapta más, que se acopla más a las funciones que tienen las cooperativas agrupadas principalmente
en Alianza Cooperativista Nacional, porque algunas que tenían ese mismo espíritu y que venían haciendo esa actividad, perdón, la bancaria les dijo: tú no puedes tener bienes, porque la regulación bancaria dice que yo te voy a castigar en tus resultados si tú mantienes bienes. No puedes prestar otros servicios como la recreación, como la educación, porque tú debes de dedicarte exclusivamente al ahorro y al préstamo. Aquí nada más quiero destacar un primer error en esa regulación que está hecha para los bancos, porque en México no hay experiencia para regular a las cooperativas y no se ha hecho el esfuerzo para crear una regulación acorde a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Pero por ejemplo, en el caso de los que tuvieron, sin perderme, en el caso de los que tuvieron bienes, con la crisis de la pandemia, pues resulta que una manera de capitalizarse y de que sus resultados no se vinieran abajo, pues fue el mantener bienes, porque los bienes mantienen su valor. Y obviamente que al paralizarse muchas actividades, por ejemplo, como todo el tema de los servicios que le prestan a las tienditas, les prestan a las fonditas, en el caso de los de Oaxaca, les prestan a los hotelitos, pues obviamente bajó la actividad, bajaron los préstamos. Muchas cooperativas que mantenían bienes en contra de lo que decía la bancaria, pues obviamente eso les permitió pues no tener una caída en sus índices de capitalización y en su operación, y recuperarse fácilmente, y obviamente pues mantener las cifras que dice la bancaria, ¿no? Entonces, pues yo lo que les quiero pedir finalmente es que nos mantengamos muy unidos como hemos estado hasta ahora, que estemos atentos, porque vamos a trabajar en los próximos días. Creo que la presidenta Claudia, y a diferencia, yo en eso estoy de acuerdo con el doctor Juan José Rojas, o sea, la actividad en materia legislativa en el periodo de los 6 años de Andrés Manuel, contrariamente a las expectativas que se tenían, pues fue negativa. Fue negativa porque las únicas reformas, por ejemplo a la RASCAP, se hicieron unas reformas, y ¿saben a quién dirigieron esas reformas? Nos las dirigieron a nosotros que habíamos estado ganando los procedimientos legales. ¿Por qué? Perfeccionaron los artículos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les decía: la ley es inconstitucional por esos artículos, porque no estaba precisado bien el derecho de audiencia y defensa en la RASCAP. Entonces lo que hicieron, ya después de varios palos que les dieron en el tribunal, dijeron: pues lo corregimos, ya para que no nos ganen los asuntos los de Alcona. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Manuel Duarte y continuamos con el académico Juan José Rojas Herrera. Adelante. Gracias. Estamos aquí para hablar ahora de los aspectos negativos, pero también yo tengo una lista, quizá la más grande, de, digamos, asuntos de pronóstico reservado. Hay muchas cosas donde yo tengo, muchas áreas, digamos, donde tengo muchas dudas. No sé realmente si la cosa va a funcionar. Y después, pues, hablar un poco de los dilemas y los desafíos. Sin embargo, como aquí el tiempo transcurre, no sé por qué, de manera mucho más rápida, voy a irme a las conclusiones. Y después, si puedo, si me queda tiempo, las retomo al final. Pero yo tengo hasta el momento por lo menos 3 conclusiones provisionales. La primera conclusión es que estamos en un proceso legislativo poco meditado, acelerado, poco reflexivo, por lo tanto, yo diría que precipitado. Y por lo tanto están tomando decisiones
donde yo sospecho incluso que el mismo gobierno no ha ponderado las consecuencias de lo que está decidiendo. Y supongo que el movimiento cooperativo tampoco. Entonces tenemos todos muchísimo que pensar, porque cada palabra de la ley, y sobre todo esta palabrija que ya puso en la mesa Manuel, la certificación, puede tener muchas interpretaciones y puede tener muchas consecuencias. Entonces, ahí me gustaría conocer los datos duros, o sea, en qué se basa el gobierno para plantear ese tipo de cosas. Yo creo que no lo tiene, no ha hecho estudios, porque para legislar hay que investigar. Si se legisla así nada más, sin información, sin conocer las experiencias, pues normalmente se falla. Entonces estamos en esta situación, es un momento de definiciones. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego el sistema de relaciones entre el movimiento cooperativo y de la economía social solidaria con el Estado. O sea, en el sexenio de López Obrador la cosa fue sencilla. No los veo, no los oigo, no existen, están invisibilizados, punto. No caben en el proyecto nacional. Ahí se quedan, ¿no? Yo voy por otra vía y listo. Ahora aparentemente han volteado a ver, han reconocido que en este sector social de la economía puede haber alguna oportunidad de desarrollo para el país. Y entonces hay que acercarse a él, pero ¿con qué sistema? ¿Hacia dónde quiere ir el gobierno? Y yo, entre mis dudas, entre mis miedos, mis temores, me preocupa muchísimo que no vayamos a ir sentando las bases de un nuevo sistema neocorporativo de control del cooperativismo y la economía solidaria por parte del Estado. Un corporativismo renovado, con otro lenguaje, progresista, incluso de izquierda, pero finalmente corporativismo. Mucho cuidado, ese es el peligro que yo veo. Y tercero, el corporativismo evidentemente es la muerte de la autonomía. Y la autonomía es, no sé si el principal valor o no, pero es uno de los valores fundamentales. Lo que sí sé es que cuando la autonomía se pierde para un movimiento social, se perdió todo. Sin autonomía no somos nada. Sin autonomía somos juguete, ¿sí? Somos manipulables absolutamente y estamos en total dependencia respecto del gobierno. Si algo hay que cuidar es la autonomía. Y justamente si esta certificación no se comprende, si no se precisa, si no se sabe realmente a dónde va, lo que va a provocar es una lesión muy fuerte a la autonomía y no la vamos a poder recuperar. Y probablemente vamos a quedar uncidos a la dependencia gubernamental, no solamente un sexenio, sino a lo mejor algunas décadas. Acuérdense que ya el movimiento cooperativo padeció un corporativismo estatal durante buena parte del siglo XX. Entonces no editemos un neocorporativismo del siglo XXI. Mucho cuidado. Entonces, este tipo de debates, esta mesa de discusión, tenemos que repetirla y tenemos que continuarla porque está en juego mucho para nosotros, mucho. Entonces, bueno, dicho eso, paso a los aspectos que yo veo como negativos en principio, al menos que alguien me convenza de lo contrario. Siempre estamos abiertos a la discusión y esta es solo una opinión. En principio, el método a través del cual se elaboró la ley, pues es un método vertical, es un método de arriba a abajo, que vino como una imposición prácticamente, no hubo consulta pública para nadie, y además el procedimiento de aprobación en las cámaras del Congreso fue fast track, rápido. Vámonos, se rechazó hacer algún parlamento público, entonces quien decidió fue el gobierno. La iniciativa finalmente no estableció un porcentaje mínimo obligatorio de adquisiciones para las empresas del sector social de la economía. Yo digo, no tenemos datos duros. Yo no sé si el 30% que ayer se habló es el porcentaje que debemos pelear o no, y si tenemos capacidad para cubrirlo. O sea, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no tengo los datos, porque no se ha hecho el estudio. ¿Cuál es la capacidad real que se tiene para poder cubrir ese porcentaje? En la iniciativa de ley dice que las compras del gobierno actualmente representan el 3.6% del PIB, ¿sí? Y los dos estudios que se han hecho de
para elaborar la cuenta satélite de la economía social. El primero de 2018, con datos de 2013, señaló que la economía social en su conjunto aporta el 1.6% del Producto Interno Bruto. Y el segundo estudio, que se dio a conocer en 2024 con datos de 2018, dijo que ya había aumentado y estábamos en 2.4 aproximadamente. Entonces uno puede decir, pues la oportunidad de venderle al gobierno es mayor de lo que produce el sector cooperativo. Aparentemente es un mercado muy grande, muy vasto, da para todos, ¿no? Sin embargo, había que preguntarnos también, y eso lo vi en un documento de COSUCOP, suscrito por Alcona y demás, donde se afirma también que solamente el 1.5% de las cooperativas del país actualmente participa en procesos de proveeduría al gobierno. Entonces, tenemos 1.5, me parece muy poquito. Me parece que cambiar 1.5 probablemente se incremente al 3% en un escenario muy bueno del 100%. Cambiar el 3% por la certificación, pues yo creo que hay que ver cómo estamos negociando. No podemos firmar un cheque en blanco, nada más. Necesitamos ver exactamente de qué estamos hablando. Realmente, ¿quién tiene posibilidades de aprovechar esa proveeduría y quién no lo va a hacer? Y la mayoría creo que no lo va a hacer en el corto plazo. Bien, ese es un aspecto muy negativo, me parece a mí, de la ley, porque además no contempla medidas de apoyo y asesoría técnica para que las cooperativas se puedan preparar para participar con relativo, digamos, éxito en los concursos de licitación. Sí, la certificación no es una actividad extendida que yo haya visto en la legislación cooperativa a nivel mundial. O sea, de hecho, yo casi diría que es inexistente. Casi en ningún país existe eso. Es un invento, ¿verdad? Que no sé de dónde salió, pero ahí se lo plantearon. Y es una condición ahora, es un requisito. O sea, el gobierno federal está cambiando su discurso. En el pasado, con López Obrador, fue no te veo, no te escucho y no te fomento. Punto. Ahora es ya te vi. Estoy dispuesto a fomentarte, pero primero hay que certificarse. Y quien te va a certificar soy yo, es gobierno, ¿sí? Entonces, eso es terrible, es tremendo. O sea, coloca al sector en una obligación y una dependencia respecto del gobierno. A diferencia de las empresas privadas, la certificación aplica solamente para las cooperativas y las de economía social. Las otras no deben certificarse. Y yo me pregunto si no deban certificarse. O sea, ellas son muy transparentes, las empresas privadas realmente, no hay corrupción, no hay negocios con los funcionarios para inclinar las licitaciones en un sentido o en otro. Pues yo digo que sí, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la certificación para todos los que quieran participar en la proveeduría, pues entonces que sea parejo, ¿no? Diría yo, una medida universal, la ley debe ser así. Debe tener carácter universal. ¿Por qué se le aplica al sector de la economía social y no al sector privado? Eso es discriminatorio. Y si es discriminatorio, es inconstitucional. Y si es inconstitucional, es por lo tanto impugnable legalmente. Es decir, las cooperativas y las empresas de economía social tienen el recurso legal del amparo frente a esta medida discriminatoria por parte del Estado. Entonces, no estamos desarmados, la ley es un hecho, se va a publicar, se va a poner en vigencia, pero tenemos todavía la oportunidad de negociar, de ver cómo se va a hacer. Y entonces, yo creo que hay solamente 3 posiciones que podemos adoptar. Una, aceptarla como está, tomar una posición pragmática, así como lo han hecho algunas cooperativas que se han beneficiado de la reforma esta de la RASCAP, y que están creciendo y están felices porque tienen el mercado de las finanzas populares prácticamente monopolizado, actuando de manera pragmática, no cuestionando nada, aceptando todo y yo diría finalmente de manera oportunista.
Esa es una posición. Ellos no han dicho nada, por cierto, ¿eh? No se han pronunciado, no conozco ningún pronunciamiento, pero me imagino que están agazapados y están viendo cómo se acomodan a las circunstancias. Esa es una posición. Otra segunda es el caso opuesto. Tenemos la oportunidad de rechazarla íntegramente. Todavía tenemos esa posibilidad. Y la tercera, intermedia, tenemos la posibilidad de aceptarla, pero con condiciones. ¿Qué condiciones vamos a poner? Pues depende cómo se entiende la certificación. Si la certificación se queda en un requisito de fomento, creo que abre oportunidades de negociación. Si la certificación se interpreta como un requisito, como una especie de autorización para operar, ahí estamos en otro plano, completamente distinto. Entonces, hay muchísimas cosas que aclarar con el gobierno. Yo tenía una lista de 9 puntos, de un montón de dudas que tengo. Una de ellas es precisamente esta, pero bueno, el tiempo se ha agotado, hay que ser respetuosos también de los tiempos establecidos y pues yo aquí la dejo. Muchas gracias por su atención y pues la invitación es a continuar discutiendo y analizando. Agradecemos a nuestros panelistas y les queremos dar un reconocimiento por parte de Santa Clara de Cobre y por parte de todas las cooperativas del estado de Michoacán.